Buenos días. Hoy vamos a ver la segunda clase de la electiva de diseño con membranas tensadas. Soy la arquitecta Hortensia Gallardo, profesora asociada de la Cátedra de Tecnología y tengo a mi cargo el dictado de la electiva de diseño con membranas tensadas. En esta clase vamos a ver los conceptos básicos que hacen a este tipo estructural. Para cualquier información y las clases serán publicadas en el Facebook, en la página del Facebook de la cátedra, que es Instituto de Tecnología Arquitectónica, y en el canal de YouTube de la Cátedra Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán. Antes de comenzar con el desarrollo de la clase, voy a explicar el mecanismo de funcionamiento del curso que ya fue publicado en la página del Face de la cátedra. Los alumnos inscriptos deben formar grupos entre 3 o 4 personas para desarrollar los trabajos prácticos, los que consisten en el trabajo práctico número 1, en el análisis de una obra de arquitectura ya construida de complejidad media, el cual deben buscar un ejemplo para analizarlo. El ejemplo de la obra debe contener la mayor cantidad de datos para poder resolver las consignas especificadas. Y el trabajo práctico número 2 consiste en el diseño y resolución constructiva de una cubierta de membrana de un tema determinado, que también está en lo publicado en el Face. Los temas son un salón de usos múltiples en el predio de la Facultad de Arquitectura, estacionamiento o el ingreso a la Quinta Agronómica por Avenida Roca o por Avenida Independencia, y además podría ser en el predio ferial de Campo Norte resolver una cubierta de membrana para los feriantes. Cada uno de los trabajos prácticos van a ser el tema entregado al encargado de la comisión a la que pertenezca el grupo. El trabajo práctico número 1, una vez que tenga aprobado el tema por el docente, debe resolverlo y entregarlo en la fecha acordada en el calendario que también está publicado en la página del Face. El trabajo práctico número 2 tiene diferentes etapas de acuerdo a las clases teóricas, como van avanzando. Cada etapa debe ser presentado y posiblemente en una reunión virtual con el grupo para mostrar los avances del mismo. Las clases teóricas se publicarán en el canal de la cátedra en YouTube los miércoles a partir de las 10 de la mañana y también en la página del Facebook de la cátedra. Las consultas y las reuniones virtuales se harán en los miércoles de 9 a 11 o los jueves de 9 a 12. Vamos a acordar a través del correo electrónico cuál es la fecha y la hora que le corresponde a cada uno de los grupos para la reunión virtual para mostrar los avances de los trabajos prácticos. Las arquitecturas textiles son un sistema estructural no convencional que tuvo su auge a partir de mediados del siglo XX. Tiene como material principal a la tela, que cumple con la función estructural y de cerramiento de los espacios y que requiere de soportes rígidos para ser sustentadas. Pueden cubrirse grandes superficies, como es en el caso de los estadios o centros comerciales, y pequeñas superficies, como es el caso de los stands y de los estacionamientos. Se considera que es una arquitectura sustentable porque son eficientes estructuralmente al utilizar un material de muy reducido peso y muy baja masa y que puede cubrir grandes superficies, porque también es eficiente energéticamente al utilizar materiales translúcidos que favorece a la iluminación natural, porque pueden reciclarse sus materiales teniendo
por ello un mínimo impacto ambiental. Y además porque se integra formalmente en cualquier entorno y en cualquier región. El diseñador debe realizar un enfoque particular del diseño de este tipo de arquitecturas, que es el proceso de aproximación a la forma, que es un sistema diferente al utilizado en los sistemas constructivos tradicionales. La clase pasada, el arquitecto ubicó a estas arquitecturas dentro de lo que se conoce como cáscaras blandas, que son láminas muy flexibles de muy reducido espesor constante y que pueden resolverse como continuas, en donde la tela se utiliza, como dijimos, como estructura y cerramiento, también como es el caso de las neumáticas, o bien discontinuas cuando hay una combinación de telas y cables. La propuesta de la materia es dar una visión integral de estas estructuras, sobre todo en lo que se refiere a criterios de diseño, generación de formas, resoluciones constructivas, patrones de cortes y dar una verificación simplificada de los esfuerzos al actuar las cargas de servicio. El comportamiento estructural es de tracción. Al ser un material muy flexible, solo resiste esfuerzos de tracción en todas las direcciones de la superficie al actuar las cargas de servicio. Los sistemas estructurales que solo resisten esfuerzos de tracción se caracterizan por disponer de materiales que tengan un mínimo de masa y logran de esta manera un mayor rendimiento estructural. Caso contrario a lo que sucede en los sistemas constructivos, en donde predomina gran cantidad de material para soportar elevados esfuerzos que provocan las cargas externas, casos del hormigón armado. Por lo que se puede decir entonces, como dijimos en la diapositiva anterior, que hay un mayor aprovechamiento del material y consiguiendo una mayor eficiencia estructural. Por otro lado, para lograr la estabilidad requieren de una geometría de una forma determinada, que son las superficies de doble curvatura total negativa, que como se explicó en la clase pasada, son superficies anticlásticas, en donde las curvas tienen su centro de curvaturas en lados opuestos en la superficie. Además, requieren de un pretensado inicial que le confiere rigidez, minimizando las deformaciones. ¿De dónde proviene ese principio de eficiencia estructural? En los sistemas constructivos que trabajan a tracción de los incas hace 5 siglos atrás, que construyeron sus puentes colgantes que cubrían luces entre 70 y 100 metros, los resolvieron con fibras vegetales, fabricando sogas de diferentes tamaños. De esta manera construyeron puentes de grandes luces con el mínimo de material. Vemos cuál es el aparente parecido formal de las membranas y los toldos y carpas. En primer lugar vamos a ver lo que se refiere a la geometría de la superficie. En el caso de las membranas, la tela cumple una función estructural y requiere de una geometría o forma determinada para lograr la estabilidad y poder cubrir grandes luces, que es el caso de la curvatura total negativa. En el caso de los toldos, la tela no cumple una función estructural, pueden cubren pequeñas superficies y no requiere de una forma determinada. En lo que se refiere al material, en las membranas la tela debe resolverse o cubrirse de varias capas para lograr una durabilidad mayor y que sea mucho más resistente a los agentes atmosféricos. En el caso de los toldos y carpas, el material puede resultar efímero porque se trata de cubrir para eventos temporales en donde no requiere condiciones de durabilidad especiales para el caso de
los efectos climáticos. Las cubiertas textiles existieron en todas las épocas de la historia de la arquitectura y en las diversas latitudes, pero su desarrollo científico comienza a principios del siglo XX. Tiene sus orígenes en las primeras construcciones que el hombre utiliza como refugio, como por ejemplo los pueblos nómades que utilizaban las pieles de los animales para fijarlas al entramado leñoso de manera de poder cubrirse de las inclemencias del tiempo y de los animales salvajes. Luego aparecieron los tejidos en sus formas y colores variados y de mayor tamaño. La más antigua que se conoce, descrita por la Biblia, es el tabernáculo de los judíos, que es un templo móvil que se cubría con un tejido. Otro ejemplo de la antigüedad es el Coliseo romano, que se construye durante el Imperio Romano. El mismo se cubre con una tela de lino que se fija a unas cuerdas radiales, las cuales en el centro se fija a un mástil central y perimetralmente a las gradas. También con el uso del tejido se construyen tiendas que tienen diversas funcionalidades y diseños en diferentes partes del planeta. Ejemplo de ellos son las del norte de África, jaimas de Tuaregs. Luego aparecieron los primeros circos ambulantes que se cubren con grandes carpas que luego se perfeccionan con la mecanización del hilado y el tejido de las telas. La arquitectura textil contemporánea se da a finales de la década del 50, cuando se construyen estructuras ligeras de cables dispuestos en superficies parabólicas. Algunos ejemplos: el de la arena de Raleigh en 1953, resuelto en Carolina del Norte, en donde se resuelve con dos arcos parabólicos entrecruzados que reciben unas familias de cable formando una superficie parabólica. Otro ejemplo es en 1967 el pabellón de Alemania, resuelto por Frei Otto, que se trata de una red de cables sostenidas por 8 mástiles y fijadas en 31 puntos y cubiertas con un tejido sintético. El ejemplo del Estadio Olímpico de Múnich en 1972, que sobre la malla metálica se cubre con un material conocido como metacrilato. La primera estructura que no se resuelve con cable y solamente con tela textil es la del Centro de Actividades del Colegio La Verne en California, que está sustentada por 3 mástiles. Luego se sucedieron una serie de obras de gran importancia como estadios, museos, como por ejemplo el caso del aeropuerto de Jeddah, Aeropuerto Internacional de Jeddah en Arabia Saudita, que se construye en 1980, que cubre una superficie de 4.000 metros cuadrados, que está sustentada por 210 módulos cónicos, los cuales se fijan a columnas de hormigón armado. Luego también existen tiendas comerciales que tienen diferentes diseños. Vamos a definir ahora las tipologías estructurales y constructivas de estas superficies de membranas. ¿Para qué nos sirve definir estas tipologías? Porque geométricamente nos permite determinar la forma que requiere estas superficies y estructuralmente lograr la estabilidad de las superficies de la membrana. ¿Cómo logramos esa estabilidad? Obviamente con la forma de la curvatura anticlástica, que como dijimos en diapositivas anteriores, se logra con una superficie de doble curvatura total negativa, en donde las curvas en la superficie tienen sus centros de curvaturas en lados opuestos, con una tensión de tracción en todos los puntos y direcciones de la superficie y con una tensión permanente de pretensión que también dijimos permite rigidizarlas a las superficies y lograr una mínima deformación. Fundamentalmente, las tipologías
se logran con superficies básicas analizadas en unidades modulares simples que cumplen con la función primordial que es la anticlasticidad. ¿Cómo logramos estas superficies básicas? Por vía geométrica y por vía tensional. En las vías geométricas logramos la forma, obviamente geométricamente, y se define por la traslación de generatrices y directrices según la posición relativa del eje. Y tenemos el caso de las superficies impar, que se logran por la traslación de una parábola sobre otra o de una hipérbola sobre una parábola. Las superficies de revolución, en donde hay una rotación de las curvas alrededor de un eje. En el caso de las cónicas, la curva corta al eje, y en el caso del hiperboloide de una hoja, las curvas son paralelas al eje, es decir, no cortan al eje. Para lograr las superficies básicas por vía tensional, se parte de una membrana plana en donde se tensa en todas sus direcciones y puntos, y si aparece un esfuerzo perpendicular, esta tela se desestabiliza, por lo que es necesario deformar la membrana por alguno de sus puntos introduciendo ese esfuerzo perpendicular. De esta manera, si aplicamos un esfuerzo en alguno de los vértices de la membrana o de la tela, logramos los paraboloides, como vemos en la figura, y si elevamos en el centro de la tela con un esfuerzo perpendicular, logramos las superficies cónicas. A partir de las superficies básicas de unidades modulares simples surgen diferentes posibilidades formales de variantes y combinaciones, como muestra la diapositiva, que permite una gran diversidad en el diseño formal y que se ajusta a las necesidades de cada espacio. La clasificación planteada por el arquitecto Santo Mauro nos permite ordenar o categorizar a estas estructuras, contribuyendo a un adecuado diseño de la forma, y que además nos ayuda a elegir la resolución constructiva y los métodos de montajes. Una primera clasificación es según su duración en permanentes y provisorias. De las provisorias tenemos temporales y diarias, como es el caso de los feriantes. Según su tamaño, en pequeñas superficies y grandes superficies, como es el caso de los estadios. En las fotos vemos el diseño de stand, que se puede considerar como provisorios y de pequeñas superficies. En el caso de permanentes de pequeñas superficies tenemos el caso de una vivienda, por ejemplo, o de un local comercial. Las permanentes de grandes superficies, como una cancha, un vivero, tiendas comerciales o un natatorio. Siguiendo con la clasificación, otra forma de categorizar a estos tipos estructurales es según su forma de sustento estructural, en membranas colgantes sobre mástiles y cables, como vemos en la foto, sobre estructuras portantes, arcos y pórticos, o bien las conocidas, soportadas por aire, las conocidas como estructuras neumáticas, en donde el soporte estructural se produce mediante una diferencia de presión de aire entre el exterior y el interior, generada por inyectora de aire. Otra clasificación es según su forma de descarga tierra, autoequilibrada cuando las cargas se transmiten a través de los puntales y tensores, y vinculantes a tierra cuando la membrana directamente está vinculada al terreno para transmitir los esfuerzos. Otra manera de clasificar a las membranas es de acuerdo al diseño de sus bordes perimetrales. Estos se resuelven de acuerdo a las necesidades del espacio a cubrir. Por ejemplo, si un espacio se pretende cerrar con vidrios y estos se van a sujetar a la estructura de la cubierta, es indispensable que los bordes sean rígidos, a menos que se resuelva una estructura auxiliar. También puede suceder que si el espacio a cubrir ya dispone de un cerramiento perimetral, por ejemplo, un muro, también lleva a que los bordes sean fijados al mismo, a menos que se diseñe una cubierta independiente. En general, y como idea de proyecto, los bordes flexibles responden a espacios abiertos.
Otra posibilidad es según su función y de acuerdo al programa arquitectónico, es decir, si se trata de un estacionamiento, de un vivero, de un bar, de un anfiteatro. Las características de estos sistemas estructurales son muy diferentes a las tradicionales y condicionan al diseño desde un comienzo. Ya hemos visto en las diapositivas anteriores algunas de esas características en donde las más notables son el poco peso, la translucidez, el aspecto formal, el diseño orgánico y que son arquitecturas sustentables. Obviamente también hablamos de que son estructuralmente más eficientes al disponer de un material que puede soportar grandes esfuerzos para cubrir grandes luces. También dijimos que el material cumple la función de estructura y cerramiento que requiere de una forma determinada, que es una superficie anticlástica. También por su bajo peso son menos vulnerables al colapso en zonas sísmicas. Dijimos también que minimizan el impacto ambiental y todas estas características más notables hacen que estas estructuras sean viables estructural y constructivamente. Vamos a agrupar a las características en tecnológicas, funcionales y formales. Las tecnológicas específicamente tienen que ver con el material y su capacidad estructural y de cerramiento. Entre las funcionales, entre otras, están la relación con el ambiente, la versatilidad y la sustentabilidad. Y entre las formales tenemos la flexibilidad, el diseño orgánico, la composición del lugar, las posibilidades estéticas, la escala, y vamos a ver en diapositivas que siguen desarrollar cada una de estas características en su totalidad. En la diapositiva anterior dijimos que las características tecnológicas tienen que ver específicamente con el comportamiento estructural y de cerramiento del material. Vamos a ver ahora algunas de las propiedades físicas y mecánicas de este material. Entre las propiedades físicas está la durabilidad. Sabemos que el paso del tiempo es uno de los agentes más agresivos para cualquier tipo de material y mucho más para el caso en la tela. Algunos comerciantes dan como promedio de vida de la tela de 15 años, siempre y cuando se mantenga en las condiciones físicas previstas. También algunos estudios establecen que la tela pierde resistencia a la tracción en un 20% durante los 10 primeros años y luego se mantiene constante. Por lo tanto, requiere de un mantenimiento periódico para dar la durabilidad. En cuanto al aislamiento térmico y acústico, al ser un material de muy bajo espesor, son de alta conductividad térmica y acústica, por lo que requieren de materiales aislantes. Muchos fabricantes ofrecen diferentes tipos de películas que cumplen con esa función. También la condensación superficial son muy susceptibles tanto interna como externamente. En cuanto a las propiedades mecánicas, la resistencia a la tracción es la principal propiedad de este tipo de material. En lo que se refiere a la propagación del rasgado, son muy susceptibles al colapso por rasgado, no solo por sobrepasar la tensión de tracción máxima, sino también cuando hay una incisión en la tela. Por lo tanto, requiere también de una protección superficial del tejido. En lo que se refiere a influencia de la humedad y la temperatura, cuando aumenta la temperatura disminuye la resistencia a tracción y se aumenta la deformación. Soportan temperaturas entre menos 25 grados y más 70 grados. En lo que se refiere a la humedad, esta afecta la estabilidad dimensional de los hilos del tejido. Diferentes tejidos son unos más estables que otros. Todo lo que hemos hablado se mejora con un adecuado diseño de la estructura. Veamos entonces ahora algunas de las características funcionales de estos sistemas estructurales. La luminosidad y transparencia es una de las características funcionales más beneficiosas en estos sistemas
de membranas porque el paso de la luz proporciona grandes ventajas estéticas y económicas. El aprovechamiento de la luz natural para la ambientación interior permite reemplazar a la iluminación artificial durante el día, con lo que se economiza recursos energéticos. La envolvente se utiliza como filtro y no como barrera, pudiendo regular su permeabilidad a los agentes atmosféricos. También es importante tener en cuenta la apariencia luminosa nocturna desde el exterior que permite realizar o arrojar luz sobre las membranas. Otra característica funcional es la relación con el ambiente, que con un adecuado diseño podemos lograr lo que conocemos como el efecto invernadero, es decir, mantener el aire interior en reposo. La tela capta la energía calorífica del exterior, aumentando la temperatura interior. O el efecto sombrilla, que también con un adecuado diseño podemos generar corrientes naturales de aire para lograr una temperatura agradable en el ambiente interior. En lo que se refiere a las pendientes, estos sistemas requieren de pendientes relativamente altas para la rápida evacuación pluvial. Se aconseja entre 15 y 20 grados. En la versatilidad, la flexibilidad formal que caracteriza a estos sistemas de membrana permite adaptarse a múltiples funciones. En cuanto a la adaptabilidad climática, se adaptan a cualquier zona climática. En lo que se refiere a la sustentabilidad, minimiza el impacto ambiental, considera las condiciones climáticas del entorno en que se construyen para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto. Existe una reducción del consumo, como ya dijimos en las otras características, del consumo de energía para calefacción, refrigeración, iluminación y otros equipamientos. En lo que se refiere a la facilidad de montaje, desmontaje y reciclado, en la mayoría de los casos, todos los materiales utilizados son recuperables. En general se utilizan elementos prefabricados que pueden reciclarse o reutilizarse. Y en lo que se refiere a la resolución constructiva, resolviendo las estructuras, las uniones articuladas, podemos lograr un fácil y rápido montaje y desmontaje de la estructura. En cuanto a las características formales, tiene que ver con una fuerte incidencia en la definición y expresión formal del proyecto. Algunas de esas características, por ejemplo, los diseños orgánicos tienen que ver con la armonía entre la naturaleza y el hábitat. El diseño permite integrarse al sitio, a los edificios y a los alrededores, lográndose convertir en parte de una composición unificada. Otra característica formal que vemos acá es, por ejemplo, la síntesis de los elementos. Se refiere a la mínima cantidad de elementos que se requieren para la estructura y cerramiento. Cuando habla de la escala, básicamente influye sobre la resolución constructiva, porque no es lo mismo resolver constructivamente un stand que un estadio. En definitiva, entonces, podemos decir que las construcciones con membrana responden a las exigencias que Vitruvio plantea para cualquier obra de arquitectura y que tiene que ver con la funcionalidad y la estética. La primera exigencia es la integridad y estabilidad, y a la cual él la llama firmitas, y tiene que ver básicamente con la forma y el uso y disposición adecuada de los materiales. La segunda exigencia es la funcionalidad, al cual él llama utilitas, y tiene que ver con las pautas mínimas para la comodidad funcional, es decir, la relación función-espacio, adecuación al entorno, necesidades del usuario, acondicionamiento y ecología. Un ejemplo versátil es el que muestra la foto, en donde es un patio de una mezquita acondicionado con una cubierta de sombrillas para atenuar las altas temperaturas.
La tercera exigencia es la estética, al cual él lo llama venustas, y que dice que las formas orgánicas bien planteadas aportan una silueta atractiva que complementa en algunos casos a las formas tradicionales. Se refiere básicamente a la interrelación entre diferentes aspectos del diseño, como por ejemplo las proporciones en la composición del hecho arquitectónico. Vemos las dificultades más notables que ya hemos visto en las diapositivas anteriores. El primero, la vida útil limitada en el tiempo, que ya dijimos que requiere de un mantenimiento periódico de la membrana y el tensado de la misma. El débil comportamiento térmico y acústico, que podemos resolverlo mediante la aplicación de materiales aislantes, que son susceptibles de ser perforados por el fuego o por elementos cortopunzantes. Otra dificultad notable es si se requiere fijar la estructura de membrana a un edificio ya existente, puede resultar costoso la resolución del anclaje en el mismo. Pero todo esto lo podemos resolver con un adecuado diseño. Por último, hacemos referencias a obras de arquitectura en donde vemos reflejadas las diferentes características que mostramos en las diapositivas anteriores. El primer ejemplo, ya lo hemos visto, el patio de la mezquita, que está acondicionado con un sistema de cubiertas de sombrillas para atenuar las altas temperaturas y poder refugiar a los peregrinos. El segundo ejemplo es el aeropuerto internacional de Denver, en donde el material utilizado es fibra de vidrio de color blanco con picos que representan la reminiscencia de los picos nevados de las cercanas montañas rocosas. La doble curvatura representan imágenes del vuelo y perfil de las alas de un pájaro. El tercer ejemplo es un anfiteatro que logra una armonía y un contraste entre la membrana y el edificio resuelto con mamposterías revestidos con piedra. Y por último, el ejemplo que ya hemos visto, que es la terminal del aeropuerto internacional en Arabia Saudita, que está compuesto por 210 módulos cónicos que están sustentados por columnas de hormigón armado. Vamos a comenzar entonces ahora a analizar los componentes que conforman un sistema de membrana. Tenemos en principio la membrana, los bordes de las membranas, el anclaje de los bordes a los apoyos y la estructura de apoyo. Vemos en el primer ejemplo la membrana. Cuando hablamos de los bordes, el borde de la membrana es un borde flexible que es la relinga. Cuando hablamos del anclaje de esos bordes puntuales a la estructura de apoyo, que se trata de puntales y tensores. En el segundo ejemplo tenemos la membrana, en donde la estructura de apoyo son arcos. El anclaje de la membrana a los bordes es continuo en toda la longitud de los arcos. Vamos a ver el primero de los componentes, que son las membranas, y se trata de un tejido en forma de malla bidireccional ortogonal, conocido como trama y urdimbre. La conformación es de un tejido más una protección. El tejido se trata del entramado de fibras, como dijimos, de trama y urdimbre, que son hilos muy finos de alta resistencia y que en general normalmente es un entramado dispuesto en forma ortogonal. La separación entre los hilos va a depender de las exigencias resistentes y de la transparencia. Cuando hablamos de la protección, hablamos de una película superficial que se aplica en ambos lados del tejido. ¿Cuál es la función? Proteger de los agentes externos, darle impermeabilidad y color, permitir o no la transmisión de la luz y el calor, tiene un tratamiento antillama y antihongos y además impide el paso de los rayos ultravioletas. ¿Cuál es el material del tejido? Los tipos de tejidos son orgánicos, sintéticos, minerales y metálicos.
Los primeros, los orgánicos, tienen problemas de durabilidad, los minerales presentan problemas de elasticidad, las metálicas presentan problemas de durabilidad por la oxidación y son muy costosos. Los más utilizados son las sintéticas y sobre todo los poliéster. En cuanto a los tipos de material de protección, tenemos los PVC, las gomas sintéticas, el teflón. En cualquiera de estos casos es importante el proceso de aplicación de estas películas por su contribución a la resistencia mecánica de la tela y son fundamentales sus características de protección, tanto de los rayos ultravioletas exteriores como el posible fuego interior. Los revestimientos de PVC suelen tener un espesor de 0,2 milímetros sobre el punto de cruce de los hilos y puede pigmentarse para reducir la transparencia con polvo de carbón o de aluminio, o simplemente mejorando con adición de absorbentes cuando se quiere alcanzar una mayor transparencia. Los más usados en el caso de construcciones transitorias son las fibras de poliéster selladas con PVC y en caso de construcciones permanentes donde hay mayor compromiso estructural se utilizan fibras de vidrio selladas con teflón. Vemos ahora las especificaciones técnicas de la membrana. Los espesores finales varían entre 0,5 milímetros a 1,20 milímetros. El peso por metros cuadrados de tela varía entre 500 gramos y 1000 gramos. Se presentan en rollos de 1,40 m hasta 4 metros de ancho. La resistencia de rotura a la tracción es de 20 toneladas por metros de tela. Es un material de muy buena resistencia a la tracción, con valores que en algunos casos se aproximan a los del hierro si comparamos iguales secciones, pero muy diferentes en cuanto al módulo de elasticidad, conductividad térmica, lumínica, color, apariencia. Para conocer el comportamiento estructural de la tela se realizan ensayos, como muestra en la foto, para conocer los valores y mediante gráficas comparativas se establecen los resultados. En cuanto a las deformaciones, varían entre el 3 y un 20% antes de colapsar. La resistencia y comportamiento elástico va a depender del espesor, de la resistencia a la tracción, de la densidad del tejido. En cuanto a las características mecánicas, la membrana presenta características anisótropas debido a que el entramado le confiere mayor resistencia en una de sus direcciones. Pero la capa de protección contribuye a que el material se aproxime a la isotropía al repartir los esfuerzos entre las dos familias de tejidos según sus propias características. Cuando las tensiones a las que va a estar sometida la tela no son fuertes o grandes, puede comportarse como un material isótropo, lo que facilita la confección. De hecho, en el proceso textil se alargan más los hilos de la urdimbre que los de la trama, dándole mayor elasticidad en servicio y por lo tanto mayor capacidad de deformación y absorción de tensiones. Cuando hablamos de anisotropía, hablamos de la característica del material que nos indica que cualquiera de sus propiedades varían en función de la dirección en la que se mire. Por lo tanto, si sometemos al material a unos esfuerzos, variará la resistencia dependiendo de la dirección en la que se aplique la carga. Otro de los componentes son los bordes de la membrana, que es donde se concentran las tensiones en cualquier punto de la superficie de la misma. Desde el punto de vista mecánico, transmite los esfuerzos de la membrana a la estructura de apoyo y desde el punto de vista constructivo debemos considerar dos aspectos. La integridad de la tela, que se ve afectada porque se seccionan las fibras del tejido y vamos a lograr la integridad con el dobladillo de la tela y la resistencia de la línea perimetral a los esfuerzos
de la membrana. Los bordes pueden resolverse en forma curva o en forma recta y permiten pretensar o coaccionar la membrana para transmitir los esfuerzos a los apoyos. Los tipos de borde son los rígidos y los flexibles, que también conocemos como relingas. Los rígidos pueden resolverse de forma interior o exterior y en general se toma en forma continua a la estructura de apoyo, como es en el caso del arco, las vigas o bien en esta superficie de revolución en el vértice superior. En el anillo se toma la tela en forma perimetral en toda la superficie, con lo cual se transforma en un borde rígido. Los flexibles, conocidos como relinga, pueden también ser interiores y exteriores y en general requieren de un refuerzo longitudinal, como vemos en la foto, para transmitir o para resistir los esfuerzos que le transmite la membrana. También podemos resolver en forma combinada, rígidas y flexibles, de acuerdo al sistema estructural, como vemos en esta foto, que tenemos bordes rígidos y bordes flexibles. El anclaje de los bordes a los apoyos tienen como función transmitir los esfuerzos de los bordes, permitir la rigidización por pretensión, fijar en puntos altos o bajos y vincularse con la estructura fija, que es la estructura de apoyo. Se puede resolver en forma puntual o en forma lineal. En general, la forma puntual se resuelve para bordes flexibles y para generar la superficie se requieren como mínimo 4 puntos, máximos 3 en el plano. Cuando hablamos de los lineales, hablamos en general de bordes rígidos que se fijan a arcos, vigas, caños estructurales. Las vigas se toman en forma perimetral, los arcos toman la forma del antifunicular de cargas, se diseñan como arcos de compresión dominante. El arco tiene la curvatura hacia afuera o hacia el exterior de la superficie de la membrana para equilibrar a la misma. Veamos ahora cómo se resuelve la estructura de apoyo en las cubiertas de membrana. Puede resolverse con puntales y mástiles y tensores. En este caso, los puntales pueden ser articulados y si se encuentra interior, es decir, dispone de telas fijadas de un lado y del otro, la rótula permite movimiento en todas las direcciones para no coartar los movimientos de la membrana. Si el puntal se encuentra exterior o perimetral, como muestra la foto, la rótula permite disponer el puntal en la posición para equilibrar el tirón de la tela. También dispone de tensores que equilibran el empuje del viento. Los puntales también pueden resolverse empotrados en su base. Si el puntal o el mástil es exterior, como en el caso que muestra la foto, la componente horizontal del tirón de la tela provoca un giro en un sentido, por lo que el empotramiento va a generar una reacción igual y contraria, de giro contrario, a la provocada por la componente horizontal. Y en el caso de que el puntal empotrado sea interior, es decir, disponga la tela de un lado y del otro, las componentes horizontales de ambas provocan giros en sentido contrario, por lo que en el apoyo empotrado se genera una reacción igual y contraria para equilibrar el puntal empotrado. Puede suceder que los mástiles articulados requieran de cables para estabilizarlos frente a empujes horizontales que pueden ser que van por fuera de la tela, o bien se pueden estabilizar con la misma tela tomando, por ejemplo, en los bordes perimetrales de una superficie de revolución. También podemos resolver esos puntales en formas de trípode, como muestra la foto, para vincular a la tela.
En cuanto al material con que se resuelve esos puntales, en general se los resuelve con acero y a los tensores con manojos de cable. Otro sistema para estructuras de apoyo que ya hablamos son los pórticos y los arcos, que también se pueden resolver con pórticos y arcos articulados o bien empotrados. Los articulados se van a estabilizar con la disposición de la tela y los empotrados van a generar flexión en los arcos y en los pórticos. Vemos varios ejemplos de obras resueltas con membranas tensadas y vemos los componentes como por ejemplo la estructura de apoyo resuelta con un pórtico en madera articulado en su base. Vemos en este caso que el borde flexible se vincula a un elemento rígido como pareciera que es un muro. Vemos en este otro caso puntales de madera que reciben un medio arco para fijar la membrana. En este otro caso son dos arcos resueltos metálicamente que reciben a la membrana. Esta es la bibliografía que pueden consultar sobre los temas desarrollados en clase, además de que existen diversas revistas de arquitectura y páginas de internet donde pueden ver diferentes ejemplos de obras de arquitectura y los temas analizados en esta clase. Por otro lado, en la página del Face de la cátedra se publicará una ayuda didáctica sobre lo desarrollado en esta clase.